Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes, se le escucha fuerte y claro. Ok. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de óptica, ¿no? Este tema ingresa en su primer parcial. Prácticamente todo lo que hemos visto hasta el día de hoy va a ser lo que van a estar en su primer parcial. Este tema solo vamos a ver los conceptos, la parte de los ejercicios y todo es más complejo, no lo vamos a necesitar. Pero sí por lo menos los conceptos básicos en este tema. Primero, ¿qué es la óptica? La óptica no es nada más que una parte, una rama de la física encargada de estudiar tanto los instrumentos que sirven para su medición y los instrumentos que sirven para la modificación de la luz, como cómo se comporta la luz, las propiedades, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que definir qué es la luz. La luz es una onda electromagnética, ¿no? En el cual se encuentra en una frecuencia y una longitud de onda que es permisible para la detección, ¿no? O sea, lo podemos observar.
podemos ver que la luz, pueden haber fuentes naturales como fuentes artificiales. Cuando decimos una fuente de luz natural, podemos decir ¿cómo se llama? El sol, ¿no? La luna, la colita de una luciérnaga, algunos animalitos fosforescentes del mar, a eso son fuentes naturales. Y fuentes artificiales son todas las fuentes que el hombre crea, ¿no? Lámparas, velas, y todo. Como dijimos, la luz es una fuente, una onda electromagnética, en cual tiene una frecuencia entre los 400 y los 700, esto que dijimos que era, cuando está por 10 a la 14, dijimos que por 10 a la 15, ¿cuánto es? ¿Qué prefijo le ponemos por 10 a la 15? Beta. Beta, ¿no? Un petahertz. Petahertz. O sea, ¿qué significa esto? Que es una onda muy rápida. Sería una onda muy rápida. Y ahora, la amplitud. Vamos a dibujar más o menos cómo sería una onda. Si yo hago un eje cartesiano y dibujo mi onda a esta distancia del punto máximo a 0, es lo que yo le llamo como amplitud, ¿no? Y la frecuencia, ¿cuál es? Es la distancia, es el tiempo en que yo hago este recorrido, ¿no? De 0 a 0 es el tiempo en que yo hago este recorrido. Entonces, un rayo de luz no es nada más que una onda que viaja demasiado rápido, pero tiene una amplitud muy pequeña. Y de acuerdo a dónde esté la onda, qué tan rápido esté, vamos a encontrar los colores, ¿no? Los colores visibles. ¿Qué pasa con las ondas cuando son más rápidas y más pequeñas? Tenemos lo que son los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma. Cuando son ondas electromagnéticas con frecuencias menores, ya vamos a encontrar lo que son los infrarrojos, microondas, las ondas de radio. ¿Dónde creen que están las ondas del Internet? ¿Entre qué valores están las ondas de Internet? ¿Microondas? No, las ondas del Internet, a ver, aquí tengo la pista, está por acá. Son entre 400, pongámosles 400 y 800 megahertz. Ahora, ¿qué nos implica esto? ¿Alguna vez han jugado con un lazo, no? Han hecho hacia arriba y hacia abajo para hacer esta onda con un lazo. ¿Cuál es la propiedad que vamos a tener? Mientras tengamos ondas más grandes, ¿no? Y velocidades más pequeñas, supongamos que yo tengo una antena, vamos a hacer un poquito estos dibujos. Yo tengo una antena, ¿no? Esta es mi antena. Yo aquí tengo mi transmisor. Si yo tengo ondas con una velocidad baja y una amplitud alta, yo voy a tener mayor alcance, ¿no?
mi onda va a poder viajar así. ¿Qué pasa si yo aumento mi velocidad del internet? ¿No? Voy a tener un alcance menor. Estas son mis ondas de internet. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar más adelante. Cuando vean ondas electromagnéticas, una onda muy grande va a tener mejor dicho, una onda que tenga una amplitud grande, va a tener una frecuencia baja. Pero, ¿qué me va a dar? Que yo voy a tener un gran alcance. Si alguna vez alguno tuvo un radio con AM, ustedes van a ver que tenían transmisiones que eran de otras ciudades. Mientras que las radios que tienen FM o frecuencia modular ya eran radios locales nomás. ¿Qué sucede con esto? Entonces, un rayo gamma, que es un radio que produce mutaciones, ¿no? Estos son rayos que su alcance es muy corto. Tienen que estar cerca de la fuente para que realmente te llegue. Entonces así más o menos se divide lo que serían las ondas electromagnéticas, y la luz visible se encuentra solo en estos parámetros, ¿no? Solo en esta parte. Sigamos con la presentación. ¿Cómo podemos clasificar la luz, no? La podemos clasificar de acuerdo a su fuente. Vamos a decir que una luz de fuente primaria son todos los rayos de luz que proceden de un cuerpo luminoso, ¿no? Los cuerpos luminosos son aquellos cuerpos que emanan luz. ¿Cuáles serían cuerpos luminosos? El sol, focos, velas. Entonces podemos encontrar dentro de los cuerpos luminosos fuentes naturales como fuentes artificiales. La segunda forma de encontrar la luz, o la segunda fuente de la luz, son los cuerpos iluminados. Los cuerpos iluminados son aquellos donde rebota los rayos de luz, ¿no? Si yo tengo un cuerpo, ese cuerpo o emite luz o rebota la luz, ¿no? Entonces, yo lo puedo considerar de estas dos formas: o emite o le rebota. Dentro de los cuerpos iluminados están los cuerpos opacos. Los cuerpos opacos, ¿cuáles son? Son los cuerpos en los cuales el rebote de la luz no es muy eficiente, ¿no? En ellos absorben luz, no se refleja. Hay los cuerpos translúcidos, ¿no? Son los cuerpos en el cual dejan pasar una parte de la luz. Y los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar más cantidad de luz, pero no pasa en su totalidad. Un ejemplo de los cuerpos opacos son todos los que son metales, cuerpos sólidos, en el cual yo pongo un haz de luz en una de sus caras, y en la parte inversa no voy a obtener luz. Por ejemplo, yo tengo mi linterna, ¿no? Como dibujamos una linterna, o pongamos que va a ser una vela. Una vela. Yo tengo mi cuerpo opaco. Dijimos toda materia sólida en cual mi rayo de luz llega en esta dirección, pero no encuentro nada en el otro lado, ¿no? Este rayo de luz rebota
hacia otro lugar. El cuerpo translúcido va a ser en donde yo tengo mi fuente de luz. Llega a este cuerpo, pero solo sale una pequeña parte. O rebota en otro sentido, una pequeña parte. Mi cuerpo transparente, yo tengo mi rayo de luz, y este lo atraviesa totalmente en una porción un poco menor, ¿no? Si yo digo que esto es luz, yo puedo decir que esto va a ser luz con minúscula, ¿no? Va a ser menos luz. A eso se llaman cuerpos transparentes. Entonces yo tengo un cuerpo, una fuente de luz primaria, un cuerpo luminoso, el cual choca contra un cuerpo iluminado o de luz secundaria. La luna, ¿de qué tipo de cuerpo estamos hablando? Refleja. ¿No? Es un cuerpo opaco, un cuerpo iluminado que refleja la luz, ¿no? Vendría a ser de una fuente secundaria, un cuerpo opaco y de forma natural. Aquí tenemos los ejemplos. Ahora, la luz. La luz tiene la propiedad de ser, como decimos, onda electromagnética. Entonces van a tener dos grandes propiedades: la reflexión y la refracción. ¿Qué viene a ser la reflexión? La reflexión es el ángulo en que incide un haz de luz sobre una superficie, ¿no? Cuando ocurre un cambio de este ángulo, yo puedo decir que es una reflexión irregular. Cuando los haces de luz tocan mi superficie y esta cambia de dirección, donde esto vamos a ponerle tita, y esto va a ser lambda, ¿no? Son diferentes, yo puedo decir que es irregular. Toda superficie, dijimos, todo el cuerpo o va a ser una fuente primaria que emite luz o una fuente secundaria que refleja la luz, o que absorbe la luz o que deja pasar la luz de un ángulo. Entonces, si hay rugosidad en la superficie, es más fácil que distorsione el ángulo, ¿no? Esto se conoce como reflexión. Cuando un cuerpo es completamente liso, es una reflexión regular. Cuando tenemos alguien tiene un ejemplo de una reflexión regular. ¿Alguien conoce una reflexión regular? ¿Los espejos? Los espejos, exactamente, ¿no? Los espejos son reflexiones regulares, donde el ángulo de incidencia vienen a ser igual. ¿No? Yo tengo un haz de luz que viene de mi fuente primaria, choca sobre una superficie, vendría a ser el espejo, un espejo delgado. Mientras más delgado sea el espejo, este ángulo se conserva, ¿no? Un espejo grueso va a tener cierta distorsión. Entonces, esto es lo que tenemos como reflexión regular. Y dijimos, la reflexión irregular es cuando los haces de luz cambian su ángulo de dirección. No sé si alguno ha visto los focos LED
los tubos de focos LED que colocan en sus casas. Hay unos que agarran y tienen un vidrio transparente, están rodeados de un vidrio transparente. ¿Qué pasa con el LED? Es una luz directa, entonces salen a ser rectos. Al pasar el vidrio transparente, sigue con su luz recta, ¿no? Entonces, para una mejor difusión de la luz, lo que hacen es colocarle una pantalla. Ese plástico blanco, si ustedes lo tocan, lo van a ver que es rugoso, ¿no? Es medio áspero. Y es para esto, para cambiar la dirección de la luz. ¿No? Aquí tenemos la aplicación de lo que vendría a ser la reflexión regular. Dijimos que van a ser los espejos. Entonces, los espejos podemos clasificarlos de dos formas. Los que son espejos planos, que son donde se refleja una figura de forma idéntica a la real. Esta imagen yo la voy a considerar como una imagen virtual. Es idéntica a la imagen real, ¿no? Si ustedes se ven frente a un espejo plano, se van a ver idénticamente, cualquier objeto idénticamente. El ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. El ángulo, vamos a decir que es el ángulo de incidencia, θ, va a ser igual al ángulo alfa, ¿no? Ven, aquí lo voy a colocar igual al ángulo alfa, donde θ es de incidencia y alfa es de reflejancia, ¿no? El de R. Un cálculo donde se puede aplicar. Un ejercicio sencillo. Si ustedes están a cierta distancia del espejo, esta distancia del espejo, y ustedes ven el centro del espejo, tendrían que estar viendo el extremo, ¿no? Lo que vendría a ser sus pies. Si yo tengo estas distancias, esta altura, entonces yo podría calcular la altura total de la persona, digamos, ¿no? O el ángulo de incidencia o el ángulo reflejante. Como le digo, el ejercicio más real que podríamos aplicar para su examen sería este. Calculen la altura de la persona, si ésta se encuentra a tantos metros del espejo, el tamaño del reflejo de tanto, ¿no? Como luego hay aplicaciones más complejas, pero lo que ustedes tienen que saber es directamente la teoría. Otra forma de ver los espejos son los espejos curvos o los espejos esféricos. Un espejo esférico cóncavo es cuando estamos la persona de frente al espejo y este es curvo, ¿no? Yo estoy dentro del casquete del espejo. El convexo vendría a ser el otro lado, ¿no? La parte externa del espejo. Entonces, cuando alguna vez fuimos a alguna feria y nos metíamos a la casa de espejo donde a uno lo deformaba, era por esto, ¿no? Porque eran espejos curvos, que podrían ser una parte cóncava, otra parte convexa, que hacían distorsionar la imagen. Entonces, esta imagen es una imagen distorsionada. Dijimos que los espejos planos son imágenes virtuales, son idénticas a las reales, mientras que en los espejos curvos son imágenes distorsionadas.
Podemos ver aquí cómo se ve la aplicación de estos espejos, y en esto consiste en calcular a qué distancia se encuentra el objeto real, de qué tamaño va a ser el objeto reflejado, ¿no? ¿Cuál es la ubicación del foco? Pero como le digo, no vamos a entrar en gran detalle con estos temas. Otra propiedad de la luz que vimos era la refracción. ¿A qué se llama refracción? Cuando un cuerpo es transparente, deja pasar una gran cantidad de luz. Entonces, este es un ángulo de incidencia, y al atravesar la superficie del medio, el cuerpo que está pasando cambia tanto su velocidad como también cambia el ángulo que se refleja. Este fenómeno lo veíamos cuando practicamos en el colegio con el lápiz dentro del vaso de agua, ¿no? Metíamos un lápiz, vemos cómo se distorsiona la dirección del lápiz, ¿no? Este lápiz debería venir por acá. Pero yo observo que hay un lápiz que se desvía hacia este sentido, ¿no? Y otro que aparece de acá. No sé si están viendo los rayones que coloqué. ¿Se ven? Sí, ¿No? sí se ve. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo tengo, vamos a ponerlo así. Este es mi vaso con agua y tengo el lápiz, ¿no? Entonces yo tengo un índice de incidencia, un ángulo de incidencia, θ1, que vendría a ser el vidrio, en este caso acá abajo, más el θ2, que vendría a ser del agua. H2. Entonces yo tengo, y de aquí lo estoy viendo en esta dirección, pero para ver las líneas verdes, mi punto de vista, o sea, los rayos de luz de esta línea vienen de esta otra dirección. Entonces, por eso les digo, cuando hagan cálculos para óptica, tienen que saber cuáles son el origen de la fuente, van a tener que saber el ángulo de incidencia, el coeficiente de refracción, para identificar bien cómo se está deformando su objeto. En este caso, lo que ustedes necesitan saber que la reflexión es cuando un rayo de luz se refleja sobre un cuerpo. Este cuerpo puede ser liso, lo que va a hacer es que vaya una reflexión regular, ¿no? Los rayos de luces que llegan a la superficie rebotan con el mismo ángulo. La reflexión irregular va a ser cuando los rayos de luz llegan con un ángulo y rebotan con ángulos diferentes. La refracción es cuando un rayo de luz atraviesa una sustancia o un cuerpo, y este rayo de luz cambia el ángulo con el que ingresó a la sustancia, y también va a cambiar su velocidad. ¿No?
aquí tenemos el índice para el cálculo del índice de refracción, que no viene a ser nada más que el rayo de luz al vacío sobre la velocidad de la luz en el medio en que se encuentra, ¿no? La luz en el vacío es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo, y de acuerdo a la sustancia que atraviesa va a ir variando. La velocidad de la luz en el agua es menor. Si yo lo coloco en una sustancia más oscura y más espesa como aceite, va a ser menor todavía, ¿no? Entonces yo puedo considerar que el índice de refracción va a ser la velocidad de la luz. Supongamos que esto sea 1, y este valor tiene que ser, dm va a ser mayor que 1, ¿no? Mientras más grande sea la velocidad media, este índice de acá es más pequeño, ¿no? ¿Cómo puedo sacar el ángulo de refracción de la luz? Por la ley de senos. Seno del ángulo de inducción de la luz sobre el seno del ángulo de refracción de la luz, ¿no? El ángulo de incidencia sobre el ángulo de reflejo. Ahora, alguno ha manejado, ha ido de copiloto y han manejado en lluvia. ¿Qué ocurre con las luces en la lluvia? ¿Alguien sabe qué ocurre con las luces en la lluvia? ¿O qué ocurre cuando llueve y están manejando? Crea una arcoíris. No, aparte de eso Se entrecorta sobre borrosa. se vuelve borrosa, ¿no? Tenemos, supongamos que este es mi vehículo, cuyas lámparas apuntan hacia el piso. Vamos a hacerlo acá. Ahí. Apuntan hacia el piso. Cuando el cemento está seco, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el piso? Es rugoso, ¿no? Es rugoso. La luz va a reflejar hacia diferentes direcciones, ¿no? Hacia diferentes direcciones. Entonces yo capto las que alcanzan a devolverse, ¿no? Ese es el principio de la visión. Todo lo que se refleja yo alcanzo a observar son lo que yo estoy viendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando llueve? Aparece el charco de agua. Esta luz que iba hacia el charco de agua se va a reflejar en el mismo. Entonces, ocurre de que tengo menos percepción, ¿no? Dicen, pucha, está lloviendo, ya no se ven mis luces. No es que hayan perdido intensidad, no es que las luces se hayan apagado, es que simplemente el reflejo sobre el agua, crea un espejo, el cual hacen que rebote en un ángulo igual a la incidencia, ¿no? Este era tita y este era alfa. Eso es lo que ocurre cuando llueve. ¿Por qué ocurre? Porque el agua está rebotando, la luz está rebotando en el charco de agua. Entonces también eso le va a ayudar a cuando ustedes tengan que programar o diseñar algún elemento, ¿no? Yo tengo que programar un equipo que cuando pase algo, hay un detector, ¿no? Un detector de luz.
Este es mi detector. Entonces este equipo pasa un rayo de luz y tiene que reflejar en algo. Cuando este objeto pasa por acá, lo que va a hacer es que este emisor, no recibe la señal de luz y me puede marcar un 0 o me puede marcar un valor 1, digamos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que tengan estos conocimientos básicos de luz, de la óptica. Cómo trabaja la óptica. Las propiedades o la aplicación de la refracción de la luz, podemos verlos en los lentes, ¿no? Los lentes convergentes son aquellos lentes en donde un haz de luz no es nada más que, en este caso, este ángulo de luz tiene la dirección de incidencia y al atravesar este cuerpo lo único que va a hacer es converger en un punto. Los lentes divergentes son aquellos en que tienen un ángulo de incidencia y lo que hacen al atravesar este medio es volverse divergentes, dispersarse. En los tipos de lentes convergentes podemos ver biconvergencia, ¿no? En este caso de acá, yo tengo una fuente de luz muy pequeña. Se va hacia esta dirección, ¿no? Este lente lo que va a hacer es volver a converger, ¿no? En este caso yo tengo que tener una luz directa para que esta luz lo dirija, este lente lo dirija hacia este sentido. Y lo mismo con los lentes divergentes, ¿no? Solo que van cambiando su dirección. Aquí vemos un poco lo que vendría a ser las aplicaciones y cómo se realiza el cálculo, donde O es la distancia entre el objeto, F es la distancia del foco, ¿no? O donde se encuentra el observador, y esto se va a reflejar o va a crear una imagen virtual distorsionada, el cual queremos aprovechar. Si ustedes se dan cuenta, cuando tienen una lupa, vendría a ser de esta forma, ¿no? Una lupa agarra un objeto pequeño, los rayos de luces que se reflejan en este objeto pequeño vienen en esta dirección. Vamos acá a poner otro color. ¿Dónde está? Ahí está. Este es mi objeto pequeño. Yo tengo un foco. Ay, ¿cómo puedo mover esto? Lo tengo. Me estorba. Ahora sí. Tengo un objeto pequeño. Este objeto pequeño refleja estos rayos de luz, ¿no? ¿Qué se crea? Si este es el observador, aquí está el observador, este observador va a ver este objeto en este lente, ocupando estas dimensiones, ¿no? Es para eso. Cuando ustedes cuando necesitan ver objetos muy pequeños, tienen que hacer objetos cóncavos o lentes convergentes. ¿Qué pasa con los objetos que están muy lejos? Van a ser lentes divergentes. Si yo tengo un objeto por mi observador y el objeto está muy pequeño a una gran distancia,
Al colocar yo un lente divergente, este objeto va a reflejar luz en estas direcciones, ¿no? El observador en este vídeo lo ve de este tamaño y estas se reflejan hacia estas direcciones, ¿no? Aquí vemos un poquito lo que son las aplicaciones y las fórmulas. Estos cálculos son más complejos aún, entonces no lo vamos a ver. ¿No? Ecuación del foco, 1 sobre la distancia del foco, del observador, ¿no? El punto focal, va a ser a 1 sobre la distancia del objeto, 1 sobre la distancia del vértice, ¿no? Donde se refleja en el espejo. Los aumentos, ¿no? Va a ser para tamaños grandes, 1 de la imagen del objeto y 0 el tamaño, no, y el tamaño del objeto de la imagen y 0 el tamaño del objeto, ¿no? O sea, yo tenía esto vendría a ser, ¿dónde está? Este objeto de acá es O y este de acá es I. Y no es nada más que esto. Entonces, son cálculos al parecer sencillos, pero son más complejos. Tienen que llevar trigonometría, tienen que ver ángulos de incidencia, distancia. Tienen que ver el área, calcular el área del espejo. Entonces son cálculos más complejos que no lo vamos a ver. Los eclipses. El eclipse no es nada más que un fenómeno natural que ocurre cuando la Tierra está en órbita alrededor del Sol, la Luna está en órbita de la Tierra, entonces los rayos de luz que proceden del Sol se intersectan con algún objeto y esto crea un eclipse, ¿no? El eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone a la luz que le llega del Sol. Y el eclipse de Sol es cuando la Luna se interpone a los rayos del Sol que llegan a la Tierra, ¿no? Cuando la Tierra pasa por delante de la Luna, hay varios tipos de Sol, digamos, ¿no? Hay varios, mejor dicho, hay varios tipos de eclipses. Los eclipses totales o parciales. O también lo que ocurre cuando la Tierra tapa a la Luna, no con la sombra, sino con un área que se llama penumbra. Para que lo veamos, la sombra va a ser creada cuando los haces de luz choca con algún objeto, ¿no? Y este objeto lo refleja o como que se llama, o los absorbe, creando entonces detrás de él un área oscura, un área sin luz. Mientras que la penumbra es cuando este objeto se encuentra o más cerca o puede también estar más lejos de la fuente de luz y crea como unas sombras parciales, ¿no? Estas sombras parciales se ven reflejadas por el cambio de dirección de la luz. Y dijimos que cuando ocurre el cambio de la dirección de la luz, cuando hay refracción de la luz, cuando choca con algún cuerpo en que cambia su velocidad, ¿no? Esta es mi fuente.
Esta es la dirección de la luz. Y por refracción, crea esta penumbra. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Si este cuerpo yo la pongo en la atmósfera, al pasar por la atmósfera, crea una penumbra. Cuando un objeto sólido está lejos de la fuente de luz, yo puedo considerar como que los rayos de luz son paralelos. Entonces va a haber rayos de luz que están pasando muy al borde, mientras que otros no alcanzan a pasar. Entonces, este es el área de penumbra. La penumbra podría, o sea, si yo veo, dentro de la penumbra pueden haber sombras, pero dentro de la sombra no puede haber penumbra. Y eso sería lo que vemos en óptica, jóvenes. No es nada más. Faltó esta diapositiva en la cual vemos la velocidad de la luz en distintos medios, la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente los 300.000 kilómetros sobre segundo, la velocidad en el aire, en dióxido de carbono, en hielo, etcétera, y etcétera. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Le entendieron? No, sí. No, 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 Más o menos. ya, entendimos este punto de reflexión de luz. más o menos. Bien claro. ¿no? Para entenderlo un poquito, o lo que vamos a ver según su examen, están viendo el PDF, En el examen Sí. sobre ética será pura teoría. pura teoría. Nos dice, el oro se considera un cuerpo. ¿Qué dijimos? Hay cuerpos opacos, ¿no? Hay fuentes de luz natural. Entonces yo puedo decir que el oro es un cuerpo en que no tiene una luz propia. Entonces es un cuerpo iluminado. Entonces aquí me dice que es translúcido, no. Es luminoso, no. Es opaco. La vela se considera un cuerpo luminoso, translúcido, opaco, transparente o ninguno. Luminoso. Luminoso. Dijimos que los luminosos son aquellos que emiten luz. Puede ser luz natural o artificial. La vela es de luz natural o artificial. Artificial. ¿El oro qué era? El oro es opaco, ¿no? Sí. A ver si lo puedo rayar. Ya, En porque este era un caso, mineral. porque es un mineral. Yo puedo encontrar dentro de los opacos, yo puedo encontrar tres tipos, ¿no? Translúcido, puedo encontrar transparentes, y ¿cuál fue el otro? Lo mejor, aquí era opaco, ¿no? Opaco, Eso era de cuerpos iluminados. ¿no? Esto eran los iluminados, exactamente. Esto eran los iluminados. Dentro de los iluminados hay translúcidos, transparentes y opacos. Después están los luminosos, que podían ser naturales, o artificiales. En el examen será pura teoría nomás, no va a haber ningún ejercicio que resolver. No, si lo vemos, estamos por acá, pero ahora tengo este puntero que a veces se cuelga. Dice, la vela se considera un cuerpo luminoso. ¿Cuáles de estos cuerpos se consideran opacas? Piedra, vidrio, papel de seda.
agua o ninguna piedra, ¿no? ¿Cuál de estos cuerpos se consideran cuerpos iluminados? Sol, vela, foco, madera o ninguno. Ninguno. Iluminado. La madera. La madera es un cuerpo al cual no emite luz. Entonces, es iluminado, ¿no? El inciso B. Dice aquí, un joven bachiller, minutos antes de su promoción, se arregla la corbata frente a un espejo plano y se encuentra a 35 centímetros del espejo. Su imagen es virtual, real, puntual, geométrica o ninguna. Virtual. 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 Dijimos que cuando un objeto se encuentra al frente de un espejo plano, este objeto va a tener una imagen virtual, que significaba va a ser exactamente igual a la imagen real. Esto 0.21, esto es nomenclatura. Los cuerpos translúcidos corresponden a fuentes de luz primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Secundaria. Secundaria, ¿no? ¿Cuál sería la primaria? Lo que emite. Lo que emiten luz. Luminosos. Los luminosos, lo que emiten luz. La luz se clasifica en luminosos y opacos, luminosos translúcidos, luminosos C. iluminados, iluminados y opacos. Inciso C. La C. Luminosos e iluminados. El papel se considera un cuerpo luminoso, opaco, transparente, Translúcido. translúcido. Y esas serían las preguntas, porque esto ya es otro tema, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Que la luz hay de dos formas. La primera es que es luminoso, emite luz, o la secundaria, que es iluminados que reciben la luz, ¿no? Dentro de los iluminados, yo voy a considerar opacos a todos los cuerpos que no dejan atravesar la luz, que solo rebotan. Rebota la luz y no lo dejan atravesar en nada. Los translúcidos son aquellos que dejan pasar la luz en una porción muy pequeña. Un ejemplo, las cortinas. Cuando ustedes colocan cortinas en su casa, agarran, deja pasar la luz, pero no toda la luz del sol. Si hay alguien detrás de las cortinas, ustedes pueden ver el contorno, la figura de la persona que está detrás. No pueden ver todas las facciones. Y los transparentes son aquellos que dejan pasar una gran porción de luz. Entonces esto nos permite ver a través de lo que vendría a ser el vidrio. ¿Qué ocurre con la luz cuando choca con algún objeto? ¿No? Esta se puede reflejar de forma regular o irregular. ¿Cuándo es regular? Cuando el ángulo de incidencia, el ángulo con el que llega la luz, es el mismo ángulo de reflejo. Rebota con la misma dirección, ¿no? Entonces, yo puedo decir que los cuerpos iluminados sí reflejan la luz en la misma dirección, ¿no? Tienden a ser cuerpos o espejos planos. Cuando la reflexión es irregular, cuando la superficie es rugosa y en los rayos de luz cambian su ángulo de reflejo, ¿no? El ángulo de reflejo es diferente al ángulo de incidencia.
Entonces, ya saben, si refleja de forma directa, es una reflexión regular, y si cambian los ángulos, es irregular. Ahora, ¿qué era la refracción de la luz? ¿Cuándo ocurre la refracción de la luz? Cuando la luz atraviesa un medio, digamos, ¿no? Atraviesa un cuerpo, atraviesa una sustancia. Esta sustancia, ¿qué hace al rayo de luz? Le cambia la velocidad y le cambia su ángulo de reflejo, ¿no? Si ustedes tienen el agua, la luz pasa a través de agua, va a cambiar su velocidad y va a cambiar el ángulo. ¿Cuál sería la aplicación de esto? Los lentes, ¿no? Los lentes pueden ser cóncavos o convexos. ¿Qué pasa con los lentes convexos? ¿No? Agarran y aglutinan los rayos de luz en un solo punto, lo hacen converger a los rayos de luz, y los convexos van a dispersar los rayos de luz. Entonces ya tenemos resuelto lo que vendría a ser su banco de preguntas. Resolvamos el cuestionario. ¿Me están siguiendo? Sí. 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 Sí, Dice la pregunta 41. Y dice, de los siguientes elementos, ¿cuál se considera fuente primaria? el sol. El sol. Sol. Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar la luz, emiten luz propia, dejan pasar poca luz, rebota la luz, todas las anteriores. La Dejan pasar la luz. ¿Cuál de estos se considera como cuerpos iluminados? El vidrio, la luna, el agua, el espejo, todas las anteriores. La luna. Luna. espejo. Luna. Dice, ¿cuál de estos se considera como cuerpos iluminados? Luna, La luna. vidrio. Todas las anteriores. Todas las anteriores. No. Todas las anteriores. En Qué todo, vergüenza. o sea, eran luminosos o iluminados, solo de esas dos formas. Los luminosos son los que emiten y los iluminados son los que hacen rebotar, cambiar, o los atraviesa o no los atraviesa. Apuesto que dudaron por la luna. Ah, exactamente. ¿No? Sí, sí, apuntaste. Entonces eso. Cuando un haz de luz rebota en una superficie y conserva el ángulo de incidencia, se considera reflexión. Irregular, reflexión. Regular, refracción. Regular, refracción de la luz o ninguno. Reflexión de regular. Reflexión regular, ¿no? Reflexión regular. No se olviden que cuando rebotan los rayos de luz es reflexión. Cuando los atraviesa es refracción. ¿No? Cuando un haz de luz atraviesa un medio y varía su ángulo de incidencia, se considera Reflexión irregular. refracción irregular. Refracción de la luz, ¿no? Ahora aquí no existe refracción irregular, porque toda sería refracción irregular, ¿no? Si yo tengo vidrio, Entonces, respuesta trampa. ajá, aquí está el refracción de la luz, ¿no? Aquí tendrían que ustedes colocar como que es refracción de la luz, no es una refracción irregular. Ustedes tienen agua, tienen vidrio, tienen agua, supongamos que esto atraviesa
otro cuerpo, pongámosle otra pared de vidrio. ¿No? Ustedes están viendo hasta el otro lado del vaso. Vamos a ponerle como que la luz llega a este punto. Este de acá la desvía hacia allá arriba. Hacia arriba. La luz la desvía un poco así. Y el vidrio otra vez la va a desviar así. ¿No? Entonces siempre va cambiando su dirección la luz. Siempre es irregular. Pero entonces yo no lo voy a considerar como regular o irregular, porque no va a haber la palabra regular, no va a haber una refracción regular. Es una pregunta trampa donde ustedes tendrían que colocar que es la refracción, directamente la refracción de la luz. Los lentes convergentes se utilizan para ver objetos que están muy lejos, ver objetos muy pequeños, invertir la imagen, alargar la imagen o ninguno. Dijimos lentes convergentes, ¿no? Los lentes convergentes, vamos a hacer que son así. ¿En qué consiste un lente convergente? Si yo tengo un haz de luz, lo que hace es que estos se vayan hacia este. Van a converger en un punto, ¿no? Por eso se llama convergente. Entonces, si este objeto, ustedes lo están viendo así, cuando ustedes están observando es como si estuvieran en la forma inversa, ¿no? En la forma inversa. ¿Se está viendo el amarillo o no se ve el amarillo? Se ve. Vamos a hacer verde, ¿se ve más el verde? Sí, ahora se ve mejor el verde. Entonces, un objeto muy pequeño se va a reflejar en este lente de esta forma, ¿no? Más grande. Entonces, los lentes convergentes sirven para ver objetos muy pequeños. El inciso B. Como le decía, los cuerpos producen luz o reflejan la luz. Cuando ustedes están viendo algún objeto, es porque la luz está llegando ahí y está rebotando hacia los ojos. Si ustedes apagan la fuente de luz, ¿qué ocurre? Están en su cuarto y ustedes apagan la luz, ¿qué va a pasar? No van a ver nada, ¿no es? Se ve todo negro. O sea que para ver un objeto yo tengo que tener luz, tengo que tener una fuente de luz. Esa fuente de luz emite los rayos de luz, estos rebotan en el objeto y yo los percibo. Entonces, si yo tengo los objetos que hacen rebotar mi luz en un lente, que todos iban hacia un sentido, entonces yo lo voy a ver más grande. Si fuera al contrario, si fuera un lente divergente, y decíamos que llegaban con los rayos de luz hacia este lado. Estos se iban hacia afuera. Si yo tengo un objeto muy lejos, este objeto le llegan los rayos de luz y tienen que chocar acá. Entonces el objeto que está muy lejos se va a ver un poco más grande en mi lente. Es así como actúan los lentes para ver de lejos. Son divergentes, son lentes divergentes.
La siguiente pregunta nos dice, el índice de refracción está dado por la velocidad en el medio por la velocidad de la luz en el vacío. 1 sobre la velocidad de la luz. 1 sobre la velocidad en el medio. La velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad del medio. O ninguno. Tenemos esto va a ser la sustancia 1 y esta es la sustancia 2, ¿no? La 1, esta es la sustancia 2. A esto yo lo voy a considerar vacío y a esto medio. Yo tengo mi rayo de luz en el cual este ángulo va a ser θ. Θ 1. Entonces, para mi rayo de luz, yo tengo un índice de refracción N. Si esta sustancia deja atravesar la luz, ¿qué va a pasar con la luz? Va a cambiar la velocidad, ¿no? Su velocidad va a ser diferente a la velocidad de la sustancia 1, la sustancia 2, la velocidad 2. Este ángulo, θ, va a ser diferente. Entonces, yo voy a tener un índice de refracción distinto, ¿no? Donde el índice de refracción es distinto al índice de refracción 1. ¿Y qué va a ser el índice de refracción? La velocidad con la que llega, ¿no? Sobre la velocidad con la que sale, la 1, la 2. La velocidad del vacío sobre la velocidad del medio. A eso es lo que se llama índice de refracción. Entonces, el índice de refracción está dado como la velocidad del vacío sobre la velocidad del medio. ¿Por qué decimos del vacío? Porque el vacío es cuando ya no existe nada, digamos, ¿no? Si yo pongo que esta sustancia, un momento, yo pongo que esto es mi sol, esto es el espacio, este viene a ser la atmósfera, llega, coloco mi vaso de agua, ¿no? Y este es mi líquido, así viene el vaso de agua. Entonces, aquí yo tengo un índice de refracción 1, en este caso pongámosle 0. Aquí viene el índice de refracción 1, que va a ser el índice de refracción, el N1 es índice de refracción del aire. Luego tengo aquí un N2, índice de refracción del vidrio, y esto va a ser un N3. El índice de refracción del agua, ¿no? Entonces, van viendo que desde la fuente yo tengo que considerar todo lo que está atravesando hasta el objeto que estoy estudiando. Si yo digo simplemente mi vaso de agua, yo puedo asumir que esto es vacío o esta velocidad del aire alrededor, que tendría que ser en este medio, lo tomo como el vacío. Porque es a lo mínimo que puedo encontrar. Puede ser que le diga, encuentre el índice de refracción solo del agua, ignore el vidrio.
ignore el aire. Por eso le pasé ahí en la diapositiva los índices de refracción según cada medio. Pero no hay cálculo, entonces no necesitan aprenderse con todos esos números. La penumbra es, ¿qué dijimos que era la penumbra? Una zona oscura que proyecta un cuerpo. La zona oscura de un cuerpo que recibe la luz. La zona menos oscura que proyecta un cuerpo. La zona sin luz de un cuerpo. O ninguno de estos. La H, La A, la H, la H, la zona menos oscura que proyecta un cuerpo. la zona menos oscura que proyecta un cuerpo. ¿Esta? La H. ¿No? Exacto. Dijimos que si yo tengo mi fuente de luz y encuentro un cuerpo, todos los rayos de luz van a generar una zona oscura. A esto era sombra. Pero si yo alejo más mi fuente, estos rayos me generan una zona con menos oscuridad a la cual le llamamos penumbra, ¿no? Igual si lo acerco, hagan ese jueguito con sus linternas, acérquenlas y aléjenlas de un objeto sólido y van a ver que se crea una zona más oscura o menos oscura. El eclipse de luna ocurre cuando la Tierra está entre la luna y el sol, cuando la luna cubre completamente el sol, cuando la luna está entre el sol y la Tierra, cuando la luna cubre parcialmente la Tierra. La F, La A, la F, la F. La F, la luna y cuando la Tierra a ver dónde está mi... Sí, lo voy a silenciar. El audio, por favor. Ya. ¿No? Aquí está. Tenemos el sol. Está la Tierra. Y está la luna, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la Tierra tapa todos los rayos de luz? ¿No? Crea sombras sobre la luna. Esto es un eclipse de luna. Cuando está el sol, está la Disculpe, ¿cuál Tierra. era la respuesta del 48? Del 48 es la zona menos oscura que proyecta un cuerpo. Muchas gracias. Está la Tierra y está la luna, ¿no? La luna bloquea a los rayos del sol. Esos son el eclipse de luna y este es el eclipse de sol. Para que se den cuenta, ustedes digan, ¿cuándo es un eclipse de sol? Cuando no puedo ver el sol, sea de día, ¿no? ¿Cuándo va a ser el eclipse de luna? Cuando no pueda ver la luna siendo de noche. Y ya identifican fácilmente cuáles son el eclipse de sol y cuál es el eclipse de luna.
El eclipse de luna no era cuando la luna se ponía entre color naranja, rojo. Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vamos a dónde está mi puntero. Aquí está. Yo tengo el sol. El sol está bastante lejos de la Tierra, ¿no? Esta va a ser la Tierra. La distancia del sol a la Tierra es demasiado grande. El sol es demasiado grande comparar la Tierra. Entonces los rayos de luz llegan prácticamente de forma paralela, ¿no? Dijimos que una fuente de luz, esto para que lo vean, una fuente de luz me va a generar luz de forma radial, ¿no? Hacia todas las direcciones. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un objeto acá? Va a haber rayos de luz que van hacia esta dirección y hacia esta otra dirección. Por eso existe la penumbra. ¿Qué ocurre con los rayos del sol cuando viajan hacia la Tierra? Crean penumbra por esta zona, ¿no? Y la luna es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luna? Recibe cierta cantidad de luz, una cantidad de luz pequeña, porque no es la sombra completa de la Tierra, es la penumbra de la Tierra. Entonces, por eso es que vemos ese contorno medio anaranjado alrededor de la luna, porque está llegando cierta cantidad, una pequeña cantidad de luz. Y esa luz, como está atravesando, aparte de que se tiene que atravesar la atmósfera, tiene algunos reflejos de lo que chocan en el mar, chocan en los casquetes y todo eso. Entonces, por eso es que se ve ese color en los eclipses de sol, en el eclipse de luna. En el eclipse de sol, ¿qué ocurre? Está el sol así grandote y la luna igual se intersecta, digamos, ¿no? Queda aquí en este punto, esta era la luna, igual le está pasando cierta cantidad de luz alrededor, creando penumbras. Estas penumbras es lo que nosotros vemos con esos colores anaranjados. Eso responde tu pregunta, digamos, ¿no? Como Muchas gracias. Cuando ustedes quieran saber cuál es el eclipse de sol, tiene que ser de día. Tengo que ver el sol. Entonces, si hay algo que lo intersecta, hay algo que me lo está oscureciendo el sol, eso es un eclipse de sol. Si es de noche y hay algo que oscurece la luna, es un eclipse de luna. Ahora, ¿cuáles son las fases de la luna? ¿Cómo es el fenómeno de las fases de la luna? Si dijimos que el eclipse de luna es cuando la Tierra tapa a la luna. Es cuando las trayectorias, ¿no? Cuando la luna se encuentra, ¿dónde está mi puntero? Cuando la luna se encuentra por estas zonas, ¿no? Cuando la luna se encuentra por esta zona es cuando ocurren todas las fases de la luna. Cuarto menguante, media luna. O sea, la media luna es porque la sombra de la Tierra está tapando la mitad de la luna. Y eso sería todo, jóvenes, lo que se ve en óptica. Por eso le decía, no se asusten. En este caso, ¿cuál sería? La velocidad de la luz en el vacío, ¿cuál es? F. Aquí no hay F. ¿No la La- fe? No hay F, no hay F, güey. Aquí me toca corregir esto, ¿no? Para que quedemos en ABC, 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 ABC.
Voy a corregirle esto para que lo veamos. Pero es el inciso C, ¿no? 3 por 10 a la 9 metros sobre segundo. Estos son 300.000 kilómetros sobre segundo. Esto es 300.000 por 10 a la 3 metros. Y estos 6 son 3 por 10 a la 6 por 10 a la 3 metros. Es 3 por 10 a la 9 metros. Ahora, ¿por qué yo les digo que es este y no es este? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? 3 millones de metros o más. No, ajá, porque son 3 millones o más. En este caso, perdón, este no es 6, sino 9, ¿no? Esto es 9 metros sobre segundo, metros sobre segundo, metros sobre segundo. Esto, ¿cuántas cifras significativas tiene? Una. Una. Y este número, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. 2. ¿Y qué dijimos? ¿Por qué poníamos este punto 0? Cuando queríamos ver que había algo que era relevante, ¿no ves? Entonces, esto, 3.0 por 10 a la 9 metros sobre segundo, y este 3 por 10 a la 9 metros sobre segundo, en 3.0 yo puedo decir, era un poquito más o era un poquito menos según el redondeo, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C, porque es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo. No es exacto. Si lo vemos su tablita, están viendo el PowerPoint, Se ¿no? ve. Sí. Es 299.700. ¿Cómo es? 299.792.458 metros sobre segundo. No eran los 3. Es por eso que en su pregunta estaba estas dos opciones, ¿no? Estas dos opciones que numéricamente se ven igual, pero la respuesta correcta tendría que ser en ese socio. Para que vean, en la universidad ustedes se van a pillar con docentes que son muy creativos, muy exigentes, muy cerrados, ¿no? Te van a decir, era tu respuesta correcta. Pero, profe, si yo hago las conversiones, me dan que estos dos números son iguales, digamos, ¿no? Este igual dijimos que llegaba a 3 por 10 a la 9 metros sobre segundo. Claro, pero la velocidad no era 3, es 2.9999 y algo. Entonces, por eso que existe esta expresión de las cifras significativas. Igual, lo que le decía, siempre coloquen el sistema unidades. ¿De qué están usando? Yo, por experiencia propia, les puedo decir
que yo perdí una materia por nada más que esto. Hice un ejercicio en el cual siempre manteníamos las unidades de microcoulomb, ¿no? Perdón, microcoulomb. Estaba haciendo operaciones de microcoulomb. Microcoulomb. Y al final coloqué mi número, ¿no? Dije, era 4 por 10 a la menos 2. Y así lo dejé en mi respuesta. Si yo venía haciendo las operaciones así, pues se suponía que era en micros coulomb. Pero no, a mí se me olvidó colocar esto. Se me olvidó colocar esto. Solo había colocado esto. Y el docente me dijo, está mal tu respuesta. El profe, sí está bien, numéricamente está bien, pero no me pusiste tu sistema de unidades. ¿Qué son? ¿Son coulomb o micros coulomb? No sé qué me lo estás representando. Pero si siempre venía con esto, no, pero no me lo colocaste. Y si estamos hablando de un examen donde es una sola pregunta, pues si está mal, si la respuesta está mal, pues está aplazada directamente. Entonces siempre cuando estén hablando en física, tomen en cuenta eso, ¿no? El sistema de unidades. Si estamos hablando de magnitudes vectoriales, la flechita. Hay representaciones de un vector que a veces utilizan X por Y y una flechita sobre Y, digamos, ¿no? Más Y en J y una flechita, como también lo van a ver X en Y y un sombrerito. Estos son similares, digamos, ¿no? Son representaciones similares. Pero ¿para qué me significa esto? Para yo saber que estoy hablando de un vector, estoy hablando de una magnitud vectorial, estoy hablando de una, de una magnitud dentro de las dimensiones iguales. Lo que le decía, si yo tengo kilogramos lo tengo que sumar con kilogramos y me van a dar kilogramos. No puedo sumar metros más segundo y me den, qué sé yo, kilogramos, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. Mañana ya hemos visto hoy que hicimos todo lo que es óptica. Mañana hacemos el simulacro. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Hasta aquí sería todo lo que va a entrar al examen? Sí, hasta aquí sería todo lo que va a entrar en el examen. Oh, ya. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Usted qué ha visto a los otros estudiantes del año pasado? ¿Con cuánto pasaron una nota mínima a el examen? Yo supe que habían personas que habían sacado aproximadamente, si valoramos sobre 100, 70 y se quedaron, ¿no? Ah, ya, gracias, ingeniero. Pero Me también, está asustando. pero también tienen que ver, 70 fue sobre mi nota, digamos, ¿no? No sé cómo les iría en las otras materias. Me dice, profe, lo hicimos bien y todo, pero no pasé. Ah, pero y las otras materias, entonces, como no tenían ese dato, no podría decirle, bueno, pues, lo que tenga menos de 70 se quedan. Porque hay gente que saca 10, si se acuerdan, su examen es 40 y 60. Su primer examen sacaban 10 y que en el otro sacaran 60, ya tienen 70 puntos y puede ser que entren.
como puede ser que también no. Entonces no se confíen, estudien lo más posible. Si pudieran sacar la mayor nota, o sea, tener la excelencia, sería mejor. Pero también no se desanimen. Hay posibilidades, digamos, ¿no? Hay probabilidad de que su examen de su primer parcial les vaya mal, pero en el segundo le vaya bien. Puede ser que en el primero les vaya bien y se confíen, y en el segundo le va mal. Entonces, es hacer lo mejor posible nomás, no queda de otra. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos el día de mañana. Una pregunta, ¿van a ¿Sí? mandar esa diapositiva? Sí, lo voy a mandar, como le dije, hoy es el último día de avance, ¿no? Entonces le voy a mandar todas las diapositivas, los prácticos ya lo tienen, se los reenvío de nuevo, el cuestionario se lo reenvío de nuevo. Ahora lo que le voy a adicionar es enviar el simulacro. Entonces, ya es cuestión de ustedes que estén practicando, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Nos vemos el día de mañana. Gracias, Que tengan- ingeniero. Que tengan buena tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao.